Hola, mi nombre es Kelly Beltrán y a continuación voy a exponer acerca del método UNIPAC, para lo cual será necesario identificar cuáles son las condiciones que debe cumplir nuestra mezcla para poder aplicar este método. Mediante el árbol de decisiones podemos considerar lo siguiente: la mezcla debe ser polar, debe ser no electrolítica, la presión de operación debe ser menor a 10 bar, no debe presentar parámetros de interacción y la mezcla debe ser líquido a 25 grados centígrados. El método UNIPAC lo que va a considerar es que cada una de las sustancias son unidades estructurales, de manera que podemos clasificarlas como subgrupos. Y la ventaja de este método es que es aplicable tanto a mezclas binarias como multicomponentes, bajo la limitación de que cada uno de estos parámetros se encuentran tabulados a un limitado número de especies. La desventaja también va a ser que los parámetros no son ajustables. Ahora, en lo que respecta a las ecuaciones que vamos a implementar, estas son las siguientes. Fácilmente se las puede calcular mediante una hoja de cálculo o mediante la implementación de un código en Python. Pero en lo que respecta, vamos a tener que existen parámetros tabulados como son RK, QK y AMK que se encuentran en el libro de Smith en la tabla H.1 y H.2. Para la construcción del diagrama PXY vamos a necesitar de ese método para calcular los coeficientes de actividad y a su vez calcular la presión total del sistema bajo la condición de la fracción molar de los componentes en la fase líquida y para calcular también lo que es la fracción molar en la fase de vapor de cada uno de los componentes. En el simulador de Aspen es mucho más sencillo, dado que solamente tenemos que ingresar los datos, pero tenemos que considerar que el compuesto número 1 va a ser el compuesto más volátil. En este caso va a ser el etanol, como se encuentra en el ejemplo, bajo una temperatura de 35 grados centígrados. El diagrama entonces va a quedar en función de la fracción molar del compuesto más volátil, en este caso el etanol. Ahora, en lo que respecta a Python, vamos a tener que implementar funciones adicionales. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Funciones UNIPAC que nos va a permitir calcular cada una de las ecuaciones que hemos mencionado con sus parámetros correspondientes mediante la indexación de las tablas conocidas, y vamos a tener que implementar una función adicional que es funciones SRK. Esta función no es significativa en cuanto al método UNIPAC, pero sí nos permite que el programa sea mucho más universal y podamos aplicarlo a un mayor número de componentes, de manera tal que no tengamos que ingresar de forma manual cuál es la presión de saturación de los componentes o calcular la ecuación de Antoine, dado que esta función nos otorga una lista de los componentes disponibles y a su vez nos entrega el valor de las presiones de saturación de estos componentes. Ahora, en lo que respecta al método UNIPAC, lo que vamos a necesitar es ingresar los subgrupos únicos de cada componente, seguido de un guión, como se encuentra a continuación. El etanol, como tal, va a ser CH3, CH2OH, pero el tolueno sí va a tener subgrupos repetidos, como es el CH en la cadena, en el carbono aromático, y este va a ser el ACH, una sola vez. Y por último vamos a tener un grupo metilo, que es el ACCH3. Dado que el programa nos pregunta cuántas veces el subgrupo se repite en el componente, solamente es necesario que se ingrese una sola vez. Y finalmente lo que nos pide es la temperatura de operación en grados centígrados. Lo que nosotros vamos a hacer es, para construir la gráfica, es ingresar lo siguiente. Vamos a tener que crear una lista iniciada en 0 para la fracción molar en la fase de vapor, en la fase líquida, y una lista iniciada con la presión de saturación del componente número 2, dado que no se encuentra etanol en la mezcla y solamente se encuentra tolueno. Por ende, la presión de saturación va a ser el componente número 2. Y para poder crear una gráfica similar a la de Aspen con 50 puntos, vamos a tener que crear una lista bajo la siguiente condición. Va a estar iniciada en 0,02 y terminará en 0,98 mediante un salto de 0,02. De esta manera, lo que procederemos es crear un lazo for para poder calcular los coeficientes de actividad de todas estas condiciones en la fracción molar, de estos puntos intermedios. Y luego vamos a calcular mediante la ley de Raoult modificada la presión de operación del sistema y luego calcular la fracción molar en la fase de vapor, para luego introducirlas en una lista y poder plotearlas. Finalmente, lo que vamos a obtener bajo la consideración de los 50 puntos es esta gráfica, que es exactamente similar a la obtenida en Aspen. Pero una limitación del programa es que si no consideramos estos 50 puntos, es probable que nuestra gráfica nos quede de esta manera. Las curvas no se encuentran suavizadas y por ende vamos a encontrar notables diferencias en lo que respecta al simulador de Aspen. Por ende, para resolver esta limitación, lo que hemos hecho es considerar más de 5 puntos, como es considerar 50 puntos. Muchas gracias.